País virtual versus país real. ¿Siempre fue así? Cumplíamos 100 años y las élites festejaban a lo grande, mientras se decretaba el estado de sitio y los trabajadores sufrían una violenta represión sindical. Por ese entonces nos querían convencer de la teoría de un inglés llamado David Ricardo, según la cual a nosotros nos convenía exportar vacas y trigo e importar el resto de los productos, en su mayoría ingleses. ¿Casualidad? Pensar. El dueño de un campo enorme, con pocos empleados, gracias al clima y una tierra privilegiada, exportaba y recibía dólares o libras a cambio. Los otros países construían fábricas generando puestos de trabajo, mejoraban lo que nosotros les vendíamos barato y nos lo volvían a vender a nosotros. Nuestro país era el granero del mundo, pero solo unos pocos se beneficiaban con ese modelo. Justamente la élite y la oligarquía que festejaba el centenario del país mientras usaba su poder para reprimir al resto del pueblo argentino. Recién unos años después, con el sufragio universal que consagró la ley Sáenz Peña en 1912, el pueblo eligió presidente a Hipólito Yrigoyen, que comenzó a desarrollar una incipiente industria y a sustituir importaciones por trabajo argentino. Seguía siendo la época de las vacas gordas, pero esta vez empezaban a ser para todos. Nos decían que nos teníamos que limitar a cultivar la tierra, pero podemos desarrollar la industria liviana. Siempre nos dijeron que Argentina es un país blanco, nacido de nuestros abuelos que vinieron a América. Pero lamento decir que ese dato es más falso que el peinado del Coco Basile. No, mentira. Argentina es un país multirracial y de acuerdo a estudios científicos, casi la mitad de la población tiene sangre indígena, además de aportes africanos y de otros orígenes, o sea, una hermosa ensalada de genes. Claro, la imagen de un país inmigrante tiene una parte de verdad, pero solo una parte. Antes de la inmigración había una Argentina criolla y mestiza que se mezcló con el aporte europeo y de Medio Oriente. Fue una especie de todos contra todos porque había que poblar la Patagonia. No sé si esa era la idea, pero que pasó, pasó. Lo que también pasó es que la inmigración en el litoral, la parte más rica del país, fue muy fuerte y eso consolidó la imagen y la teoría de que si los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos descendíamos de los barcos. Un mito simplemente. Esta idea de una Argentina habitada solo por hijos y descendientes de inmigrantes europeos logró que mucha gente supusiera que los indígenas y los afrodescendientes sencillamente habían desaparecido. Y esto es falso. Unos y otros fueron invisibilizados, perdieron su identidad, pero siguieron siendo parte de la sociedad. De una sociedad que no los quería ni como socios minoritarios y prefería ocultarlos, eso sí. Por eso, desde el año 2010, el 12 de octubre es el Día de la Diversidad Cultural, con la idea de entender más el lugar de los pueblos originarios, saber y sentir que son parte de nuestra sangre, y que a partir de ahora, el Día de la Raza, lo festeje solo tu Rottweiler. Nos decían que solo éramos descendientes de europeos, pero reafirmamos nuestra identidad en la diversidad. En los años 90, el neoliberalismo sembró la idea de que para llegar a ser potencia había que librarse de las obsoletas empresas públicas. Desde los medios masivos, y hablándole a una tal Doña Rosa, impusieron el mensaje de que las privatizaciones eran la mejor opción. Mientras tanto, las empresas interesadas en el país repartían muchísimo dinero para apoyar esas mismas ideas disfrazadas de auspicios publicitarios. La fiebre privatizadora desguazó al Estado y entregó la luz, el agua, el gas, el teléfono, los trenes, los aviones, el correo y las jubilaciones al mejor postor. Bueno, más bien al peor, y así no fue. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que ese modelo nos llevaba al desempleo, la pobreza y la dependencia. Quizá demasiado. Hasta que llegó el 2003 y las cosas empezaron a cambiar. La idea de un país para todos y todas asomaba. Y trabajando junto todos los argentinos. Y a poco empezamos a recuperar lo perdido. El correo, el espacio radioeléctrico,
Aguas Argentinas, Enarsa, Tandanor, las AFJP y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahora, YPF. La ecuación es simple. Nuestras empresas, nuestro esfuerzo, nuestra ganancia. Recuperando lo nuestro, empezamos a construir un futuro, un país. Una palabra que no casualmente lleva una S al final, porque es plural, es de todos. Nos decían que los servicios públicos tenían que ser rentables para sus dueños, pero con el Estado pusimos la economía al servicio de toda la sociedad. Si te fijas bien, ante cada acontecimiento histórico de nuestro país aparecieron por lo menos dos versiones distintas de lo que nos convenía o de lo que no nos convenía. Que los ingleses nos dijeran en 1806 que nos convenía ser su colonia, o en 1845 que nuestros ríos no tenían que ser nuestros, y que ahora nos pidan que respetemos la autodeterminación de un grupo de habitantes implantado luego de una ocupación militar sobre nuestras tierras. Es lógico, son ingleses. No. Lo loco es que siempre haya habido quienes decían lo mismo viviendo acá y siendo parte de nuestro pueblo. Nos han querido convencer de cada cosa. Por suerte, no le dimos bola y confiamos en nuestro propio criterio. A Belgrano no le importó que dijeran que no diera la lucha por nuestro territorio en el norte. A Rosas y a Mansilla no les importó que algunos dijeran que nuestros ríos tenían que ser libres de nosotros mismos. A los trabajadores no les importó que dijeran que Perón era un tirano o un demagogo. A Evita no le importó que dijeran que las mujeres no podían votar. Y a las madres tampoco les importó que dijeran que estaban locas y que los desaparecidos sencillamente no existían. Gracias a que Néstor desconfió de los que decían que a Estados Unidos no se le podía decir nada porque era un país grande y todopoderoso y nosotros uno pequeñito, pudimos decirle no al ALCA y al FMI y fortalecer en cambio los intereses regionales de América Latina. Y si nos quedábamos con el bombardeo mediático que nos tiraron los dueños de los grupos monopólicos que se oponían a la democratización de los medios, hoy seguramente no podríamos disfrutar, por ejemplo, de la pluralidad de voces que garantiza la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y mira si Cristina le hacía caso a los diarios y a los comentaristas de radio y televisión que desde muy tempranísimo nos asustaban con que si estatizábamos la CFJP no habría más jubilaciones para nadie. Por suerte no le dimos mucha bolilla y ahora tenemos más jubilados y con mejores jubilaciones. Y por si fuera poco, pudimos otorgar la asignación universal por hijo. Siempre fue así, un mismo hecho y dos o más interpretaciones. Si no, fíjate el festejo del primer centenario de la patria. Nos decían que éramos una potencia mundial y mientras los ricos festejaban, la gente no podía salir a la calle porque había estado de sitio. En cambio, el bicentenario, hace poquito, ¿te acordás? Lo festejamos todos. Todos ellos y muchos más confiaron en que nuestro pueblo puede y debe tener un criterio propio, que surja de nuestro propio sentido común y que defienda nuestros intereses, los intereses argentinos y latinoamericanos. Los pueblos, cuando desarrollan su propio pensamiento, son más libres, más soberanos y, sobre todas las cosas, mucho más felices. Nos decían, nos dicen, pensemos y hagamos. Argentina, un mundo de ideas transformadoras.